continúan siendo de Siria, ocupados ahora mismo por Israel y reconocidos esa anexión por parte de Estados Unidos hace unos pocos años con Trump. Y evidentemente, como digo, la relación con los drusos de los Altos de Golán es distinta. Si bien Israel ha permitido que continúen viviendo allí, a diferencia de otros sirios que los expulsaron, la relación tiende a ser bastante áspera. Y de hecho la mayoría, digamos, no ha renunciado a su ciudadanía siria, ¿no? Y solo tiene un permiso de residencia de Israel. Como digo, pues eso, la cuestión del servicio militar obligatorio, pues ahora se ha puesto en el primer plano y digamos que la decisión de la Corte Suprema lo que ha dicho es que no hay ninguna ley que permita evadir el servicio militar o que, digamos, que las yeshivas, lo que son los estudios talmúdicos de la Torá, permitan aplazar el servicio militar obligatorio. Que ven que hay un trato discriminatorio y desigual con respecto al resto de israelíes y por lo tanto el ejército, el Ministerio de Defensa y el gobierno tiene que comenzar a realizar ese reclutamiento de las comunidades ultraortodoxas. Por otro lado, principalmente de momento, hasta donde yo sé, esto se refiere solamente a los hombres ultraortodoxos. No se refiere por el momento a las mujeres ultraortodoxas, que es otra cuestión, digamos, aún más delicada. Digamos que las comunidades ultraortodoxas normalmente tenemos un hogar de familia tradicional típico en el cual la mujer se ocupa de las tareas del hogar y no lleva a cabo ningún tipo de carrera profesional y los hombres se dedican al estudio religioso, ¿no? Como decía, a las yeshivas, que son los estudios de la Torá. Entonces, realmente, digamos que siempre son familias muy pobres, son comunidades que viven bastante aisladas del Estado, con sus propios códigos, con su forma de vida, principalmente, además, digamos, dentro de esa vida religiosa, con todo lo kosher, si no recuerdo mal, que básicamente es pues los alimentos bajo los preceptos religiosos judíos. Por ejemplo, el pan de fermento, si no recuerdo mal. Aquí, pues, tenemos que, por ejemplo, pues en estas zonas no se permite que funcione el transporte público. Los sábados, igualmente, eso sí que es de todo el Estado de Israel, son de fiesta y no se permite tampoco la conducción de vehículos. Pero, por ejemplo, algo bastante curioso que podemos ver de las comunidades ultraortodoxas es que tienen teléfonos propios, que son los teléfonos kosher, que no tienen todos estos sistemas interactivos, no son teléfonos inteligentes, sino que son teléfonos, digamos, más antiguos, que buscan mantener, digamos, el modo de vida religioso. Y bueno, ahora mismo lo que tenemos es una reacción bastante fuerte por parte de las comunidades ultraortodoxas que se niegan a servir, a realizar el servicio militar. Digamos que durante los años estas comunidades han ido hasta cierto punto integrándose, su capacidad de mantenerse al margen del Estado se ha ido reduciendo, se ha ido erosionando y de hecho digamos que muchas de ellas vienen representadas por distintos partidos políticos. Principalmente tenemos al Judaísmo Unido de la Torá, que representa a las tradiciones askenazis de Europa, ¿no? Por ejemplo, los lituanos, que son una parte bastante importante, y esas que representan más a los judíos mizrajíes y judíos sefardíes, que son los de, digamos, el mundo más de Oriente Medio, el mundo árabe. Aquí lo que tenemos, por lo tanto, es que estos partidos vienen a representar los intereses particulares de estas comunidades y la relación que se da con el Parlamento, con el gobierno, es bastante transaccional, en el sentido de que el gobierno promueve ciertas políticas y sobre todo un presupuesto para el mantenimiento de esas comunidades que viven de subsidios en buena parte, porque al final son comunidades, como digo, que la mayoría no trabajan y por lo tanto no tienen medios de vida independientes, sino que dependen mucho de donaciones, dependen de subsidios del Estado y por lo tanto, pues eso, son comunidades muy,
muy dependientes, como ocurría incluso pues antes de la llegada de los sionistas a Palestina, que las propias comunidades ultraortodoxas vivían de esa manera anteriormente. Y claro, pues por ejemplo, estos partidos pues promueven, ¿no? Toda una serie de políticas. Desde hace bastantes años se han aliado con Netanyahu y digamos que Netanyahu pues les deja hacer, les deja mantener esa exención del servicio militar y han sido unos aliados clave de la derecha en Israel. Eh, y pero después, digamos que, como digo, por esa erosión y esa ruptura de la base social que permitía mantener esa separación entre estas comunidades y el Estado, ha habido, digamos, bastantes sectores de las comunidades ultraortodoxas que se han ido desgajando de esa matriz común. Y eso ha llevado, pues, principalmente al auge del sionismo religioso, que es un sionismo que tiene, como digo, ese componente religioso mesiánico bastante fuerte y por lo tanto mucha de su fuente de su base social viene de estos sectores ultraortodoxos y básicamente comparten la idea de mantener una vida civil, una vida secular, por un lado, haciendo el servicio militar y otro tipo de labores, y mantener a la vez la vida religiosa. Eh, Creo que eran los Haschal o Chadal, no recuerdo ahora bien el nombre, pero estos son un tipo de judíos ortodoxos, ultraortodoxos, que sí aceptan parte de la vida secular y defienden la posición del sionismo del Estado israelí. Eh, entonces, pues bueno, aquí por ejemplo tenemos a Ben Gvir, a Smotrich, que vendrían de esos sectores históricamente, es decir, de ese desgajamiento de las comunidades ultraortodoxas. Y es por lo que más se están viendo, digamos, amenazados los líderes rabínicos. Porque la diferencia aquí es que estos nuevos líderes políticos no tienen ese, digamos, ese pedigrí religioso que es el que, digamos, a los patriarcas rabínicos les permitía mantener su autoridad dentro de las comunidades ultraortodoxas, porque al final son comunidades fundamentadas alrededor de la cuestión religiosa. Y bueno, ha habido bastantes amenazas, digamos, por parte de algunos de estos líderes, especialmente hace unos meses por parte de uno de los patriarcas religiosos, diciendo que antes emigrarían que aceptar el servicio militar, ¿no? Eh, y aquí estamos viendo pues, que está habiendo bastantes movilizaciones y seguramente esto se va a poner más complicado para el Estado de Israel. Eh, Porque bueno, son comunidades que tienen las ideas bastante claras, quiero decir, tienen la cuestión religiosa bastante asumida dentro de su vida. Y por lo tanto, bueno, muchos consideran, ¿no? Digamos que hay divisiones entre estas comunidades, algunas son antisionistas, que os lo preguntaréis. Es el caso, por ejemplo, sobre todo del barrio de Mea Sarim, que es un barrio histórico de Jerusalén, donde hay una importante comunidad ultraortodoxa desde hace varios siglos. Y ahí, por ejemplo, pues sí que son más antisionistas y de hecho incluso muchas veces llevan banderas palestinas simplemente para molestar a la propia policía israelí. Pero muchos otros, como digo, están más vinculados al Estado a través de estos partidos políticos que básicamente les dan representación y les aseguran una serie de ingresos. eh, y por lo tanto, digo, estos sectores tienden a aceptar más la existencia del Estado de Israel, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, no sé cómo vamos de tiempo. Lo otro que quería comentar, que va a ser bastante. Vale. Quizá ahora vuelvo sobre esto. Pero bueno, lo otro que quería comentar alrededor de la cuestión de los ultraortodoxos es la posibilidad de ese segundo frente, esa guerra en el Líbano, ¿no? Que imagino que habréis estado preguntando bastante sobre esta cuestión porque, digamos, es la gran noticia que está ahí en el aire. Llevamos meses con ello, os hemos advertido sobre que podría haber esa guerra con Hezbollah y digamos que como tal una guerra ya hay, ¿no? Hay una guerra de desgaste, como he venido diciendo. Ahora mismo la situación en la frontera es peor que en 2006, es decir, que la guerra de 2006. Ha habido más lanzamientos de misiles, de cohetes, ha habido más bajas, al menos
en el lado de Hezbollah, si no recuerdo mal. Em, por lo tanto, digamos que estamos hablando de una magnitud similar a la guerra de 2006. Lo que pasa es que a las puertas de lo que estamos, la posibilidad de lo que hay que se abra, digamos, es una guerra ya totalmente abierta en la cual Israel lanza una operación militar en la que intente ocupar parte del Líbano. Lo que más está sobre la mesa es una operación, lo que diríamos es similar a, a la operación Litani. La operación Litani es en 1978 y es cuando, en el contexto de los ataques transfronterizos que realiza Fatah, ¿no? y la OLP dentro de Israel, desde la frontera con el Líbano, esos ataques continuos pues llevan a que Israel los utilice como excusa para invadir e intervenir en la guerra civil del Líbano, ¿vale? Esa intervención, en un primer momento, esa operación, la operación Litani, que es intentar empujar a las milicias palestinas más allá de la frontera del río Litani, para crear un colchón de seguridad en el cual las milicias palestinas no puedan amenazar el territorio de Israel. Como digo, no solamente el motivo de esa operación fue atacar a las milicias palestinas, sino que en parte fue una excusa que se utilizó porque realmente lo que se pretendía era intervenir en la guerra civil que había en el Líbano en ese momento, desde el año 75, y lo que se buscaba con ello era crear un estado títere en el sur del Líbano. Y de hecho es lo que se hizo. La ocupación del sur del Líbano se mantuvo hasta el año 2000. Y ahora mismo, digamos que se estaría planteando una operación de la misma envergadura. Una operación que buscara crear ese colchón de seguridad en el cual se consiguiera empujar la frontera para dificultar la capacidad de Hezbollah de continuar amenazando lo que son las comunidades del norte de Israel, que llevan desplazadas desde ya 9 meses de guerra, ¿no? Estamos hablando de que hay unos, si no recuerdo mal, unos 60.000 israelíes desplazados, ¿vale? En el caso del Líbano también hay muchos desplazados, evidentemente en el sur, y la situación es mucho peor, porque ahí no tienen, digamos, el Estado libanés es un Estado totalmente destrozado, un Estado que no tiene capacidad para proveer de subsidios ni de ayuda social a todos los desplazados. Ahí estamos hablando de unos 100.000 libaneses que se han visto desplazados del sur y el número de muertos es mucho mayor en el lado libanés, tanto por parte de civiles como por parte de combatientes de Hezbollah. Mientras que en el lado israelí lo que hay es una presión política muy fuerte, también por parte de la oposición, que dice que es necesario arreglar el problema antes del 1 de septiembre. El 1 de septiembre es cuando empiezan las clases y digamos que lo que plantean es que para entonces la situación en el norte tiene que estar calmada para que pueda volver la vida normal, ¿no? Para que la gente pueda volver a las clases y a sus trabajos. Entonces, realmente hay una presión muy fuerte políticamente y además también hay un peso económico importante porque al final el gobierno, ¿no? está teniendo que pagar pues, los hoteles, las estancias de muchos israelíes en otras zonas del país, especialmente en Tel Aviv, la zona de la capital. Em, entonces, llevamos como varias semanas con bastante run run sobre la posibilidad de una operación militar por parte de Israel. Hemos tenido durante las últimas semanas anuncios de varios países que pedían a sus ciudadanos que abandonaran el Líbano. Este ha sido el caso de Canadá, de Arabia Saudí, de Alemania. Estados Unidos de momento no ha pedido a su población que abandone inmediatamente el país, pero sí que ha dicho que no recomienda viajar al país, si no recuerdo mal. Jordania también, Kuwait, han llamado a su población a que abandone el Líbano. Son países, digamos, que son relevantes porque tienen una relación estrecha con Estados Unidos y también con Israel y pueden saber que en estas circunstancias, a diferencia de en febrero, donde también hubo mucho rumor de una operación militar, ahora sí puede ser que se vaya a lanzar una operación militar. Este mes yo descartaba que en julio, en principio, o al menos la mayor parte de julio, fuera a darse esa operación militar, porque hay bastantes cosas en el aire aún. Por un lado estaba la cuestión de los ultraortodoxos,
Durante esta sesión de verano y especialmente durante julio, el gobierno quería aprobar una nueva ley que le permitiera mantener parcialmente la exclusión del servicio militar por parte de los ultraortodoxos. Era una cuestión que estaba candente encima de la mesa. El gobierno lo que había decidido era coger la ley de 2022, una ley que empezó a aprobar el gobierno de Benet Lapid por entonces, y es una ley, digamos, que buscaba crear cuotas. Es decir, que si no recuerdo mal, el 35% de los estudiantes de las yeshivas se verán obligados a hacer el servicio militar obligatorio. Y de esta manera, digamos que al menos hubiera una cantidad suficiente que empezara a realizar ese deber, ¿no? Y a su vez se imponían multas importantes a las yeshivas que incumplieran las cuotas o, digamos, utilizaran las yeshivas de manera fraudulenta, ¿no? Es decir, estudiantes que no estuvieran realmente de manera completa dedicada al estudio de la Torah. Que hay casos y realmente es una cuestión pues que también está encima de la mesa, porque digamos que hay algunos ultraortodoxos que simplemente ni siquiera hacen ese estudio de la yeshiva.